Esta historia comienza con una bestia salvaje que come carne humana, mitad toro, mitad humano, encerrada en un laberinto de donde se piensa que no va a poder escapar. La ciudad de Creta está más o menos tranquila, igual que el rey Minos. La amenaza del Minotauro, su furia salvaje, su sed y su hambre por carne humana está más o menos controlada, entonces todo parece estar bien. Resulta que el hijo de Minos, el hijo del rey Minos, es invitado a la ciudad de Atenas a participar en unos juegos, en unos torneos, en unas competencias. Y resulta que el hijo del rey Minos es un teso, es un duro para competir. Y entonces en estos juegos les gana, pero les da una pela a los atenienses en todas las competiciones, en cada modalidad. Les gana en lucha, les gana en carrera, les gana nadando, les gana lanzando el disco, les gana hasta cantando. Esto despierta envidias, pasiones y odios entre cierta parte de la élite ateniense y varios personajes importantes de la ciudad se unen para matar al hijo del rey Minos y eso hacen. Lo emboscan, lo cogen por sorpresa y lo matan. Gravísimo error, gravísimo error. Cuando el rey Minos se entera de lo que había pasado, inmediatamente convoca a su ejército, un gran y poderoso ejército, se montan en sus barcos y zarpan hacia Atenas. La batalla fue brutal, la batalla fue terrible, pero al final el ejército del rey Minos se impone y vence a los atenienses y los hace rendir y los hace firmar un compromiso. Les dice, para yo no acabar con ustedes ya mismo, para no acabar con sus vidas, para perdonarlos, ustedes se comprometen a que cada 9 años me van a entregar a 14 jóvenes de su ciudad, 7 niñas y 7 niños, 14 jóvenes entre 7 mujeres y 7 hombres. Y resulta que Atenas se vio en el sacrificio de tener que hacer de otorgarle a estos jóvenes cada 9 años para alimentar al Minotauro. Resulta que ya habían pasado 2 fechas, o sea, ya habían pasado 2 momentos en los cuales ellos habían tenido que entregar a sus hijos a Atenas y ya se acercaba el tercer momento, ya se acercaba la fecha en donde tenían que recoger a 14 jóvenes entre mujeres y hombres, jóvenes para enviarlos para Creta para que alimentaran al Minotauro. Las mujeres, las madres, todas las familias, al sentir que esa fecha se acercaba, sufrían muchísimo, la angustia era terrible, la zozobra, porque no se sabía a quién iban a escoger. Y al que escogieran no se podía negar, no se le estaban pidiendo el favor, al que escogieran se tenía que ir. Esto tenía a toda la población de Atenas al borde de la locura, del sufrimiento, del trauma, pero esta vez había algo diferente. En esta oportunidad el joven Teseo, hijo del rey Egeo de Atenas, ya estaba en edad de tomar sus propias decisiones. Y el joven Teseo era, aunque muy joven, era muy poderoso, muy fuerte, pero sobre todo muy valiente. Y resulta que se acerca donde su padre, el rey Egeo, y le dice, padre, yo no voy a permitir que mis hermanos se vayan solos a enfrentarse con semejante peligro. Yo no voy a permitir que vayan solos, yo los voy a acompañar, Padre. Y te juro una cosa, te juro que este castigo de tener que estar entregando a nuestros hijos se va a acabar porque yo voy a matar a esa criatura, te lo prometo. El rey Egeo conocía a su hijo, conocía a Teseo, por lo tanto sabía que no lo iba a poder persuadir, que no lo iba a convencer de que no fuera. Entonces lo único que le dijo fue, bueno, lo único que te pido es que cuando el barco en el que te vas, nuestro barco, se devuelva, y si tú logras acabar con esa criatura, y si regresas vivo,
te pido que le cambies los colores a las velas del barco, que no vengan, porque el barco iba con velas negras, señal de duelo y de tristeza. Entonces le dijo, si vienes con vida, cámbiale el color a las velas, ponle velas blancas, para yo a lo lejos saber que todo está bien y que mi hijo regresa a mi lado, es lo único que te pido. Teseo aceptó, se montaron al otro día en el barco, Teseo y los 13 compañeros, y se fueron directo para Creta. Cuando llegaron a Creta, los recibieron. El protocolo es que en esa noche les dan una gran cena, un gran banquete. Adivinen para qué. Claro, para mandarlos gorditos y mandarlos bien alimentados al otro día, que muy temprano en la mañana los llevan a todos y los meten al laberinto. Entre más caminan, más se pierden. Cuando menos piensan, están al alcance de las garras de esta bestia que se los va comiendo uno por uno. Estaban en esas, estaban sentados en el gran comedor, estaban no disfrutando de un gran banquete, se lo estaban comiendo, tenían hambre, pero todos sabían cuál era su destino. En esas pasa por un corredor, están ellos comiendo, cuando por un corredor pasa la hija de Minos, pasa la princesa Ariadna, una princesa muy hermosa, muy joven, pero aunque muy joven, ya era una gran hechicera. Pasa, ella sabe que los que están ahí sentados tienen su futuro sellado, tienen su destino ya decidido, se los va a comer el Minotauro. De todas maneras, cuando pasa por ahí, levanta la mirada, los observa y en ese preciso instante Teseo también levanta la mirada hacia ella, se cruzan la mirada de los dos y bastó con un segundo para que Ariadna quedara completamente enamorada de Teseo, loca y perdidamente enamorada de Teseo. Sabía que le esperaba para el día siguiente y en su corazón entendía que no podía permitir, que su felicidad era al lado de él, no sabía por qué. Resulta entonces que esa noche, en ayuda del cobijo de la oscuridad, se deslizó hasta la habitación de Teseo, tocó la puerta, Teseo se levantó, abrió, la vio a ella y ella le dijo, Teseo, te voy a ayudar, te quiero ayudar para que puedas salir con vida de enfrentar a esta criatura. Teseo al principio se las estaba tirando de muy macho y no iba a aceptar. Le dijo, no, 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 yo puedo solo, yo confío en mi poder, yo sé lo que traigo. Y entonces ella le dijo, no, no, tú no sabes, esa criatura, su piel es prácticamente impenetrable con cualquier arma que tú puedas hacer. La única forma en la que puedes herir a esa criatura es con esta espada. Entonces le dio una espada a la que le había hecho unos hechizos. Era una espada que iba con magia. Resulta que lo siguiente que le dio fue un hilo de oro. Le dijo, Teseo, ese laberinto está hecho por una mente maestra, por un genio, y de ese laberinto es prácticamente imposible escapar. De la única forma en la que lo vas a poder hacer es si amarras este hilo de oro, que es muy difícil de reventarse, lo amarras en la entrada y lo vas desenrollando en la medida en que vas caminando por el laberinto, para así, cuando necesites encontrar la salida nuevamente, te devuelvas enrollando el hilo y así puedas encontrar de nuevo por donde entraste, porque si no, va a ser imposible. Teseo entonces sí le recibió los regalos, le agradeció y le dijo, si salgo con vida, te voy a llevar conmigo para Atenas. Ella aceptó, ella estaba muy enamorada de Teseo. Él escondió la espada, escondió el hilo de oro y al otro día se los llevaron a los 14 en filita y los entraron al laberinto. Cuando entran al laberinto, cierran la puerta, quedan penumbras y empezar a caminar es un suicidio, porque empezar a caminar es perderse, es acercarse al centro, a las fauces de la criatura y morir inevitablemente comidos por ella. Entonces Teseo lo primero que hace es saca el hilo, todos se quedan aterrados, nadie había visto que Teseo llevara nada. Cuando él saca el hilo, lo amarra en la entrada y les dice muy especialmente que deben ir siguiendo ese hilo.
lo empiezan a desenrollar, empiezan a caminar, se empiezan a adentrar por esos caminos oscuros, unos sin salida, otros que llevan a lugares que les parece que ya habían pasado por ahí y caminan mucho tiempo hasta que de pronto el silencio lo rompe un rugido terrible que parecía que fuera a derribar esos muros. Y hasta ahí empezó a llegar un olor nauseabundo. A lo lejos vieron unos ojos rojos que brillaban. Una cosa enorme. Era el Minotauro. Ya se habían encontrado. El Minotauro empezó a correr en dirección hacia ellos. Teseo sacó la espada. Todos quedaron muy asombrados de que Teseo viniera armado. Ellos no se habían dado cuenta. Ellos estaban llorando, asustados en esos momentos. Teseo los animó a que se calmaran. Los apartó hacia atrás y enfrentó a la criatura. La criatura venía corriendo y lo embistió. Teseo alcanzó a esquivarla. En la esquivada sacó su espada y deslizó su espada en 2 lances, pegándole en la espalda al Minotauro. Pero no le hizo absolutamente nada. Ese filo pasaba como rozándole la piel, pero no le hacía absolutamente nada. Y ya el Minotauro había frenado y se había devuelto a toda velocidad de nuevo a embestir de frente a Teseo. Cuando Teseo lo logra esquivar, esta vez por menos, esta vez por muy poquito, el Minotauro como que ya le venía cogiendo el tiro a Teseo y le pasa por muy poquito, casi lo coge. Teseo alcanza a lanzarle un espadazo en el estómago, pero la espada de nuevo desliza por la piel del Minotauro y no le hace absolutamente nada. El Minotauro sabía que ya le había cogido la medida y que esta vez sería la última, que esta vez lo iba a atrapar, y había escogido a ese para comerse de primero, a ese que se había atrevido a enfrentarlo. Arrancó a correr, pero ya esta vez Teseo no lo esquivó. Cuando el Minotauro estaba a muy poca distancia de él, ya lo podía oler el olor fétido. Cuando se le tira el Minotauro, Teseo se tira al suelo, pone la espada y el Minotauro, con toda la velocidad, la fuerza y su peso, queda clavado en esa espada y lo atraviesa de lado a lado. El filo de la espada no le había hecho nada, pero la punta sí. La punta pudo penetrar. Parece que la magia de Ariadna estaba en la punta de la espada. Acabó con la vida del Minotauro. Teseo y los compañeros quitaron ese cuerpo pesado y maloliente. Tenía pura sangre seca en el pelo. Lo lograron quitar de encima de Teseo y empezaron a recoger el hilo, a enrollarlo y a devolverse para la entrada. Cuando llegaron a la puerta, a la salida, se encontraron con Ariadna. Salieron todos sin que Minos ni sus soldados se dieran cuenta. Llegaron corriendo hasta el barco, se montaron al barco y escaparon de Creta. Los jóvenes iban felices, cantaban, reían. Teseo se miraba con Ariadna y sentía como cosas muy especiales, no sabía qué. Ariadna lo mismo. Y ya cuando iban llegando a Atenas, resulta que en Atenas avisaron que se acercaba un barco. Entonces el rey Egeo subió corriendo a un peñasco de donde se veía el mar y observó el barco. A Teseo se le había olvidado cambiar el color de las velas, se le había olvidado, y venía con velas negras. Cuando el papá, el rey Egeo, vio que eran velas negras, inmediatamente eso le causó una tristeza en su corazón tan terrible que se lanzó desde ese acantilado al mar y se quitó la vida. Ese mar lleva su nombre, el mar Egeo. Y con esto terminamos la historia del Minotauro. Si te gustó, si algo aprendiste, suscríbete y dale al like, hombre.